fondo a la derecha. Otro tema que se esperaba que se tocara en la conferencia de este lunes es la elección del dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Y la presidenta Claudia Sheinbaum habla de Jorge Romero, de quién es Jorge Romero, con un propio comentario de otro panista, de Felipe Calderón, quien habla de Jorge Romero en su libro Decisiones Difíciles, y ahí retrata cómo Jorge Romero, siendo delegado de la entonces delegación Benito Juárez, pues tenía sus prácticas corruptas, ¿eh? Además de que Jorge Romero, pues si bien no ha sido acusado por algún delito del cártel inmobiliario, está rodeado de personajes, su equipo de trabajo que viene con él desde la delegación Benito Juárez, hoy alcaldía Benito Juárez, que lo sigue con él, pues ha sido señalado de cometer delitos en esta trama de corrupción llamado cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional, Arlene. Importante mencionarlo porque el día de hoy la presidenta señala que esto pues realmente no cambia la realidad del PAN, donde además hubo una bajísima participación con el 35% de la militancia, imponiendo a un presidente poco legítimo, pero además, pues claro que está relacionado con el cártel inmobiliario. Tan es así que hasta sus compañeros más cercanos ya han sido acusados públicamente de esto. Es importante mencionarlo y así se menciona el día de hoy. Miren, déjenme les explico un poquito más. Cristian N. es quien ocupa este lugar, que de hecho ya está en la cárcel, y él puso un terreno, un departamento bajo el complejo de City Towers Grand Tower, y que ahorita pues está relacionado con el PAN. La corrupción que existe, Miguel, es impresionante. De hecho, Calderón dice, es famoso por los casos de corrupción que constantemente sus extorsionadores revelaron. Para retratar quién es Jorge Romero, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibe un fragmento del libro de Felipe Calderón, su libro de Decisiones Difíciles. Vaya que tuvo decisiones difíciles Felipe Calderón, donde se refiere a Jorge Romero, donde señala que gente cercana a él le contó de la corrupción que había con Jorge Romero cuando él era delegado en Benito Juárez. Así lo expuso la presidenta esta mañana. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues no mucha, ¿verdad? Importante mencionar que pues no solamente es el cártel inmobiliario, sino lo que significa y los daños que ha generado a la Ciudad de México. Ya les comentaba, están los dos proyectos, uno donde se dignifican las viviendas el día de hoy con la mañanera de la presidenta, y otro donde han lucrado con las viviendas, que es un derecho inigualable
para las capitalinas y capitalinos. También mencionar pues estos actos de corrupción que han puesto en riesgo la vida de las personas porque los edificios del cártel inmobiliario no están regulados y por lo tanto en épocas de sismos pues las personas corren riesgo de estar ahí, bueno, pero les importa poco. Y es importante señalarlo porque, preguntarle a la militancia cómo se siente, si realmente se siente identificada de tener a una persona corrupta dentro pues de este partido. No sé si realmente esto representa al PAN, ¿no? Como decían, Alito Moreno representa muy bien al PRI, seguramente también Jorge Romero lo hace con su partido. Tendría que decir que no me sorprende lo de Jorge Romero en Acción Nacional, porque la verdad es que la oposición se está quedando sin cuadros y sigue obstinada en repetirse. Y a pesar de que las pocas figuras que hay en la oposición están muy quemadas, si de momento no hay un señalamiento, una investigación que haya fincado alguna responsabilidad a Jorge Romero, las personas que rodean a Jorge Romero sí han estado implicadas directamente en esta trama de corrupción del cártel inmobiliario. Diría... Ay, me sorprende, pero la verdad es que ¿quién se queda en el PAN todavía? En fin, y otro tema que pasa con el cártel inmobiliario. Ya lo exponías, lo de las viviendas y la corrupción que cuesta vida. Es verdad, la corrupción cuesta vidas y ya ha costado muchas en nuestro país y lo ha costado con el cártel inmobiliario. ¿Por qué? La presidenta hoy expuso cómo opera, cómo es el modus operandi del cártel inmobiliario. Aquí un breve paréntesis para recordar que en el sismo del 17... algunos de los edificios que se vieron afectados con los sismos fueron precisamente edificados a través de la corrupción del cártel inmobiliario. Por ahí hay una denuncia de un edificio particular de la calle de Zapata, si no mal recuerdo, donde está señalado directamente Jorge Romero. Bueno, uno de los afectados, una persona que perdió a su familia en el sismo, un edificio que se vino abajo, señala a Jorge Romero como responsable, pero de momento la autoridad no ha podido pues fincarle una responsabilidad directa a Jorge Romero. ¿Y te acuerdas, Miguel, que en la elección pasada de la Ciudad de México censuraron la palabra cártel inmobiliario y entonces se decía priandilla inmobiliaria, se decían muchas cosas, se inventó, pero justo el PAN, el candidato del PAN, Santiago Taboada, buscó censurar esta palabra para las candidatas, los candidatos a la jefatura de gobierno. ¿Cómo olvidarlo, Miguel? Y la presidenta recuerda cómo era este modus operandi criminal del cártel inmobiliario. Así lo comenta la presidenta. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo, que si por ejemplo solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso, entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas.